de comunicación y también saludar a todos los oyentes. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido los últimos días realmente es cuestionable y creo que también llama a la reflexión de que las cosas no lo estamos haciendo bien los ecuatorianos. Yo creo que no es justo de que una gran cantidad de ciudadanos, que no son todos por supuesto, son las excepciones, en vez de dedicarse a trabajar en forma honesta y transparente, lo que han pretendido es, con esto de la emergencia sanitaria decretada por el presidente de la República y también por el Ministerio de Salud Pública, haya sido objeto de un atraco por parte de ciertos funcionarios que han irrumpido ciertos valores y principios que todos los rechazamos, por supuesto, ¿eh? Ahora, doctor, en este caso vemos con mucha preocupación especialmente la actuación de la Fiscalía General del Estado, de los propios jueces a nivel del país. Por un lado, la Fiscalía acusa que los jueces son los que torpedean el trabajo de investigación del equipo de tarea de la Fiscalía General del Estado para determinar este tipo de responsabilidad, especialmente de peculado en la compra de insumos para afrontar esta crisis sanitaria. Bueno, le comento de que usted tiene conocimiento de que, haciéndole una rectificación, en el sentido de que el titular de la acción penal le corresponde a la Fiscalía. Ellos son los que en forma exclusiva tienen que cumplir con las etapas de investigación, intrusión y consecuentemente ellos son los que llevan adelante esta investigación tanto preprocesal como procesal. En ese sentido, los jueces lo que hacen de alguna manera es determinar las medidas de apremio que en un momento determinado, en un momento de la audiencia de formulación de cargos, ellos tienen que determinar cuál medida de cautelar podría ser la más acertada en función de lo que solicita también la Fiscalía. Ha habido ciertos, por supuesto, ha habido ciertos inconsistencias por ciertos jueces que, a pesar de la alarma social que ha producido ciertos delitos que han sido de conocimiento público, en forma notoria se ha determinado de que estos, en conclusión, han traído una alarma social y que no era lo prudente que se les emita medidas alternativas a la prisión preventiva, sino que por el contrario lo que han hecho es justamente aceptar de alguna manera que se presenten periódicamente ante la autoridad correspondiente, es decir, ante los fiscales, cada cierto tiempo, la prohibición de salida del país e inclusive ponerles un grillete. En todo caso, si bien es cierto, la Constitución Política del Estado y también, por supuesto, el Código Orgánico Integral Penal determina que la prisión preventiva es la excepción, pero esta tiene que de alguna manera también reflexionar en el hecho de que al existir una posible o una duda razonable en el hecho de que puede dar origen a una fuga del procesado, esto implicaría que debería haberse emitido en ciertos casos la prisión preventiva y no la excepcionalidad, que es lo que se ha cumplido con ciertos delitos y que por ciertos procesados que en los últimos días han sido objeto de un procesamiento de carácter penal. Ahora, doctor, si bien es cierto, yo creo que la mala experiencia que tenemos los ecuatorianos, especialmente con los últimos acontecimientos de actos de corrupción, en las grandes esferas del Estado se ha dado y se ha provocado para que muchos de ellos les den medidas alternativas, la ubicación del grillete. Usted sabe que un ciudadano se sacó el grillete y se fue del país. Hay otros que les han dado medidas cautelares de presentarse periódicamente ante los jueces competentes, de igual manera se han ido del país. A esto se debe que la conmoción y especialmente los ciudadanos habían exigido de que se están tomando decisiones muy tibias por parte de los jueces, porque para tener y recaudar y poner a buen recaudo de que el implicado pueda responder ante las autoridades de justicia, era necesario la prisión preventiva, doctor. Por supuesto, yo creo que una gran mayoría de los ecuatorianos estábamos justamente con ese criterio, el de que desde el inicio mismo después de algunos allanamientos y detenciones, de alguna manera deberían haberse algunos procesados, haberse emitido las órdenes de prisión preventiva en las respectivas audiencias de formulación de cargos, pero lamentablemente eso no ha funcionado. Yo creo que también es importante de que eso ya va por la convicción de los jueces. Yo creo que los jueces de alguna forma deberían, al existir suficientes elementos de convicción y ante una posible fuga, como en el caso que sucedió de Carlos Luis Morales, se llegó, por supuesto, por
criterio, de inclusive así lo ha manifestado la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha manifestado de que la actual cónyuge del periodo procesado y sus ahijados, entrenados, de alguna forma ellos ya están fuera del país. Entonces, este es un antecedente de que debería haber considerado no solamente ciertos jueces, sino que todos los jueces, especialmente en estos delitos que tienen que ver con fondos públicos, que producen una gran alarma social y mucho más en las actuales circunstancias donde se ha decretado y se ha determinado acuerdos ministeriales que determinan un estado de excepción y también un estado de sanidad en todo el territorio nacional, de tal manera que a la final son fondos públicos que a muchos ecuatorianos de una u otra forma es el aporte que lo hacemos a través del pago de impuestos. Entonces ahí viene un gran dilema. ¿Por qué en los diferentes proyectos de ley que han sido aprobados en muchos de los casos por la Asamblea Nacional, que por supuesto nos quedan debiendo en las actuales circunstancias, cómo es posible que nos estén pretendiendo de alguna forma hacer nuestro aporte a través de pago de más impuestos, y es que una gran parte de ese aporte que lo hacen de forma muchas veces solidaria a muchos de los ciudadanos, esos dineros van simplemente a las arcas de personas particulares en las cuales se han enriquecido en forma ilícita? Así tenemos, por ejemplo, el hospital del Pedernales, que tiene, si no me equivoco, un valor de $8.200.000. Se les ha cancelado una gran cantidad de dinero, ya sobre todo en lo que tiene que ver al anticipo, y finalmente se llegó a determinar de que no tienen en la cuenta corriente este consorcio Pedernales Manabí, no tienen algo así de unos $800.000-900.000, que es lo único que tienen en la cuenta corriente, y los dineros justamente se dilapidaron por parte de quienes administraban esta obra, y finalmente lo que existe, como han manifestado en los medios de comunicación, lo único que han hecho es un movimiento de tierras. Se encuentra aplanado el lugar donde van a construir el hospital, pero que finalmente a este ritmo de cosas ese hospital nunca se construirá, al menos durante este año me da la impresión. Y mire, doctor, en este caso del Hospital de Pedernales se encuentran involucrados varios legisladores de la tienda política muy allegada al actual régimen, y en este caso de que los 8 millones, 7 millones han desaparecido, bueno, al parecer esto nos están acostumbrando en nuestro país. Usted también recordará, doctor, el tema de la refinería del Pacífico. Solo lo único que hicieron es aplanaron el terreno, y los $1.500 millones también se fueron. Entonces, al parecer, aquí en nuestro país nos estamos acostumbrando ya, doctor, y creo que ya es diario convivir de nosotros, saber de que hoy alguien se le descubre llevándose el dinero de los ecuatorianos, mañana aparece otro, y así cortinas semana tras semana, como que nos estamos acostumbrando a este convivir. Pues yo creo que los ecuatorianos no somos todos deshonestos, pocos lo serán. El problema es que no sabemos elegir a estos honestos, doctor. Bueno, entonces, usted creo que tiene la parte final, usted lo expresa, que el problema es de la ciudadanía, que no sabemos de alguna Por forma, supuesto, en un momento determinado, cómo sufragar por determinados ciudadanos. Y verá que el asambleísta Daniel Mendoza Arévalo, relativamente es un asambleísta joven, creo que no bordea los 32 años, 35 años de edad, y relativamente deberíamos de alguna forma, supuestamente este joven, que de alguna forma también ha trastocado ciertos valores y ciertas actitudes frente a una generación de nuevos líderes políticos. No solamente estamos hablando de una clase política que es la que supuestamente ha cometido actos delictivos, sino que también un joven de 32, 35 años que se ha inmiscuido en un acto de esta naturaleza, que por supuesto tendrán que las autoridades judiciales de un momento determinado, cuando dicten una sentencia, determinar si es que se le declara culpable o se le absuelve de algún tipo de responsabilidades. Pero en todo caso, yo creo que es un mal ejemplo para la ciudadanía un asambleísta que se haya estado inmiscuido. Pero claro, ahí viene la pregunta: ¿quién le dio tanto poder a este asambleísta? O presumimos de que de alguna forma le han dado cierto poder como para que él pueda de alguna forma
unir ciertas actividades, presuntas actividades ilícitas que vayan conllevando justamente a que se vayan usufructuando los dineros y fondos del Estado. De tal manera que yo creo que también la investigación de la Fiscalía debería irse encaminando el origen mismo y claro, ya hacia allá va encaminado, por supuesto, debería estar encaminadas las investigaciones a determinarse el origen mismo de quién le otorgó ese poder, y ese poder a este legislativo, a este legislador, y con la finalidad de poder de alguna forma enriquecerse en forma ilícita con los fondos públicos. Ahora esto nos hace pensar mal, pues doctor, nos hace pensar mal a todos los ciudadanos. Al parecer los votos en la Asamblea tienen precio y valor, pues doctor, porque no entendería de otra manera. Ahí es donde que se maneja la cuota de poder, claro, se apoya, se respalda alguna acción de pedido del gobierno, y mientras tanto estos señores asambleístas aparentemente reciben el poder político de sus provincias, y ahí es donde que viene el teje y maneje, allí a ubicar a su gente en distintos sectores, incluso manejando obras grandes, obras públicas que directamente no tenían o no tienen por qué estar inmiscuidos los asambleístas, porque su tarea es otra, legislar y fiscalizar a quien administra el Estado, doctor Santiago. Por supuesto, la Constitución Política del Estado establece que los legisladores solo tienen que de alguna forma fiscalizar y legislar. Es más, existe una disposición expresa en de que ellos no pueden gestionar obras públicas ni ningún otro tipo de gestiones de carácter público. De tal manera de que eso si bien es cierto, está consagrado en la Constitución Política de la República, eso nos damos cuenta que ya en la realidad es otra cosa. Yo creo que también es importante expresar de que esto no es sino el fiel reflejo de casi 12 años de una época correísta, ¿vea?, en la cual este tipo de trastocar valores y principios de honestidad, transparencia en el manejo público de los fondos, se lo hacía muy alegremente en aquellas épocas, y es por eso que al no funcionar bien la institucionalidad, las instituciones democráticas de un país, al no existir esa independencia entre la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, y al existir una influencia de una de ellas, como lo que sucedió durante los últimos 12 años en la época del correísmo, en la cual a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se llamaban a ciertos concursos y se les posicionaba a ciertos funcionarios, en las cuales, por ejemplo, el Contralor Poli, de alguna forma, ha sido sentenciado y se encuentra prófugo de la justicia, siendo él un juez de cuentas, el que debía haber manejado con decoro sus funciones en el control de los fondos públicos, y eso no ha sucedido. Cuando teníamos dos fiscales, como es el fiscal Chiriboga y el fiscal Vaca, quienes en un momento determinado no hicieron absolutamente nada, sino que de alguna forma se constituyeron en cómplices de los actos de esta naturaleza, que por supuesto con el nuevo Consejo de Participación Transitorio, que lo presidía Carlos Julio César Trujillo, de alguna forma se ha enderezado esta forma maliciosa de cómo el Estado estuvo funcionando a través de estos entes y órganos de control. Hoy tenemos de alguna forma la Fiscalía General del Estado está haciendo un trabajo, yo diría que ante la opinión y ante los ojos de la ciudadanía y de los ecuatorianos estamos viendo de alguna manera resultados. Y esos resultados, por supuesto, como decía en un momento determinado la doctora Diana Salazar, ustedes piden cabezas y las cabezas las tenemos. Pero estas cabezas en el plazo de 24 horas finalmente se encuentran con que están caminando libres por las calles, cuando vemos de una manera, de alguna forma, yo diría, con una actitud de prepotencia y vanidad, uno de los quienes se les otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva, y con su grillete sale a uno de los balcones a clamar como que ha salido en libertad, como que se encuentra libre de toda culpa. Entonces me parece que existe hasta un alto grado de cinismo en esos funcionarios, lo cual sí creo deberían existir algún tipo de reformas al Código Orgánico Integral Penal que vayan direccionados, que yo que sé, se me viene toda la idea de que un ciudadano que ha sido llamado ya se le haya resuelto un auto
se le ha dictado un auto de instrucción fiscal, debería ya suspenderse en forma inmediata, las funciones en las cuales él está prestando en un determinado cargo público. De tal manera que yo creo que eso es que hay que ir regulando y de alguna forma ir presentando ciertas reformas que vayan encaminadas, porque no es posible que aquí en la provincia de Chimborazo se dictó una sentencia contra un ex funcionario, contra un ex prefecto, y seguía siendo subsecretario y como que absolutamente no ha pasado nada. Entonces ese es un mal precedente, que durante los 12 años justamente se crearon leyes, se creó una nueva constitución política, se reformó leyes como el Código Orgánico, en la cual permite de alguna forma este tipo de actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres que tenemos los ecuatorianos. Entonces yo creo que es importante que estas reformas se vayan implementando. Pues yo decía hace un momento de que la Asamblea Nacional nos está debiendo. ¿Cómo nos está debiendo? El presidente de la República envió hace un par de meses un proyecto, si no me equivoco, que tiene que ver con la extinción del derecho de dominio de quienes hayan cometido actos delictivos, inclusive esto se los darían antes de iniciar procesos judiciales. Y esto va encaminado a que cualquier ciudadano común y corriente pueda hacer una denuncia, e inclusive el rato de que se consolida esa denuncia en sentencias o otro tipo de decisiones, ese ciudadano tendría el derecho a recibir una parte de los recursos económicos que un mal funcionario se había llevado. De tal manera que ese es un proyecto de ley que debería haber considerado la Asamblea, pero lamentablemente la Asamblea no hace ese trabajo. Yo no sé por qué no lo hace. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué no se lo hace? Y la respuesta se encuentra en que tenemos un legislador que se encuentra hoy con medidas sustitutivas, que se encuentra privado de su libertad en una de las cárceles del país. De tal manera que yo creo que ellos están siendo coherentes, los legisladores están siendo coherentes de alguna manera o de alguna forma, en que se autoprotegen, pero trastocando ciertos valores y principios que tienen que ver con los fondos públicos. De tal manera que yo creo que deberían hacer un acto de contrición la Asamblea, y de alguna manera ellos ponerse a trabajar en función de tratar de recuperar la confianza de los ecuatorianos y tratar de alguna forma también tratar de ir de alguna forma cambiando la visión que tenemos sobre los actos de corrupción, porque por supuesto no todos los ecuatorianos están inmiscuidos en eso, son ciertos funcionarios que han venido inclusive acarreando de la época correísta, que se encuentran hoy en estos tipos de problemas, porque el asambleísta que hemos hecho referencia, él viene de las filas justamente del movimiento del expresidente Correa. Y mire, doctor, y usted hace referencia, si bien es cierto, viene de este movimiento político, y usted recordará, la expresidenta de la Asamblea también es una ciudadana muy joven, la señora Gabriela Rivadeneira, también fue del movimiento de Rafael Correa. Hoy se encuentra huida del país porque no quiere responder a la justicia de nuestro país. Y en fin, otros asambleístas del mismo caso. Vemos de que en la época del Correato le apuntó a la juventud. Cierto es que varios de ellos sí son gente honesta, pero hemos visto que muchos de ellos también se han involucrado en temas de corrupción. Ahí está la anterior ministra del Ambiente, la señora Guiñaga, que tiene una glosa por ni sé cuántos millones en la compra de los terrenos del ISFA, y todo ello, pues, y también hoy sigue siendo asambleísta, y es de la línea de la lista 35 de la que lideraba Rafael Correa. En el caso de los señores alcalde de Quito, que también está involucrado en este tema, el prefecto también del Guayas, en su momento identificado social cristiano, también con el partido de gobierno, el mismo caso, el prefecto que usted hace referencia, ex prefecto de Chimborazo, también muy amigo y muy allegado al expresidente de la República, Rafael Correa. En fin, vemos de que al parecer este grupo político estuvo en todas las cosas negativas que hoy por hoy estamos pagando consecuencia los ecuatorianos. Y el mismo caso también recordemos en el Cantón Riobamba, pues el actual alcalde también llegó por ahí, se unió al partido de gobierno de Rafael Correa luego de haber ganado la alcaldía aquí en la ciudad de Riobamba. Y hoy vemos que también es un ciudadano cuestionado, que tiene varias denuncias
unas de ellas de enriquecimiento ilícito, otras por solicitar dinero aparentemente a sus empleados. Entonces estamos abocados a la corrupción. Y en el tema no es de juventud, el tema es de principios y valores, doctor. El tema es de principios y valores. Aquí, en el momento que vayamos a elegir nuevamente a los futuros asambleístas, hay que ver la calidad humana que tienen las personas, su trascendencia también, pues doctor, si tienen una vida limpia, no por el hecho de que sean jóvenes, estamos salvados de los actos de corrupción. Ahí están los resultados, pues doctor. Bueno, yo creo que esto, solo para ponerse un ejemplo de lo que representa, vea, el Seguro Social tiene en el ámbito de la salud tiene un presupuesto de $2.000 millones. Puede imaginarse que, considerando de que los actos de corrupción, en muchos de los casos representan algo así de 120%, porque por ejemplo solo en el contrato del hospital Teodoro Maldonado, ¿cómo es el Teodoro Maldonado de la ciudad de Guayaquil? Ahí se determina claramente de que un contrato de más o menos $500,000, el valor real era solamente $230,000, existiendo un sobreprecio de 125%. De tal manera que si usted le hace de 2.000 millones de 125%, quiere decir de que de los 2.000 millones que tiene presupuestado el Seguro Social para el seguro, solamente son $1.000 millones lo que servían para realmente hacer compras y cumplir con esas expectativas. Y la otra mitad relativamente se fugarían en actos de corrupción, lo que implica de que en una gran dosis de estos presupuestos se van en personas inescrupulosas que lo único que hacen es llegar a un puesto con la finalidad de enriquecerse en forma ilícita. Y claro, ellos creo que parten de un criterio, como muchos de los funcionarios, en la cual el rato que se van llevando 1 millón, 2 millones, 10 millones de dólares, usted puede imaginarse que me imagino que ellos deben pensar en ese sentido, de que de alguna forma esto les puede servir para defenderse y que darles una gran cantidad de dinero sobrante para que cuando cumplan sus sanciones, si es que algún rato lo cumplen, porque hay otros que no lo cumplen, como el ex contralor Poli, quien se fue a los Estados Unidos, compró 3, 4 viviendas y bienes inmuebles en los lugares más residenciales y más comerciales de Miami, en la cual usted puede imaginarse de que esos ciudadanos les sirve ese dinero hasta para buscar defensas con abogados que relativamente les cobran una cantidad inmesurable de dinero, de costos en honorarios profesionales. Pero por supuesto, ese es como reflexiona esos funcionarios de la era correísta, ¿no? Yo creo que aquí debemos darnos una oportunidad, y creo que las veces que sea necesario debemos darnos una oportunidad a los ecuatorianos, que nosotros ya tenemos en el próximo año vamos a ver elecciones, y yo creo que la ciudadanía tiene que también cumplir con un alto grado de responsabilidad. Debemos ser responsables los ciudadanos para cuando tengamos que elijamos por las personas que creemos que son las personas mucho más, las personas que tienen cierta experiencia, personas que durante su vida público-privado han dado testimonio de honestidad y transparencia en el manejo de fondos públicos o privados. Yo creo que hacia allá debemos de caminarnos, y por supuesto hay una gran dosis de jóvenes en las cuales yo particularmente creo en los jóvenes, yo creo indiscutiblemente en esos jóvenes que desde hoy, por supuesto, quienes hoy tienen 16 años, tienen esa posibilidad de votar hasta los 18 años, que es un voto optativo, y por supuesto, estamos hablando que una gran cantidad de jóvenes, creo que es un 40% del electorado en el país, se representan jóvenes entre los 16 y los 35, 40 años, lo cual implicaría de que tenemos que darle una oportunidad a esa juventud. Yo sé que, como usted acabó de expresar, una ex presidenta de la Asamblea, un actual asambleísta, que son relativamente jóvenes y que no son el mejor ejemplo. Yo creo que hay que dar una oportunidad a esos jóvenes, porque hay muchos jóvenes talentosos en nuestras universidades, aquí mismo en la provincia de Chimborazo. Hay jóvenes inteligentes, hombres que lideran, hombres que tienen perspectivas de un mejor futuro para los ecuatorianos, gente que estudia y se prepara. Entonces yo creo que aquí hay muchas semillas que podrían germinar grandes líderes de nuestra provincia, y ese creo que debe ser el mecanismo, ese debería ser el objetivo, no solamente de nosotros que hacemos opinión pública, sino también de los medios de comunicación, para motivar a estos jóvenes que se vayan insertando. Claro que es
importante también esa vitalidad, esa nueva perspectiva que tienen los jóvenes de ver el mundo, algo diferente a lo que la vieja la experiencia que implica muchos años también de ciertas personas que en el transcurso de su vida también tienen mucha experiencia, que al unir la experiencia con la juventud, creo que se amalgaría grandes propósitos para el bien de nuestra ciudad y provincia y por supuesto también para el país. Yo creo que debemos darles una oportunidad en ese sentido a esa juventud, que yo me siento muy identificado con los jóvenes, porque yo sé que los jóvenes son el presente, serán el futuro, y por supuesto hay que darle la oportunidad a nuestros hijos para que ellos puedan también de alguna forma cambiar esta visión que tienen de ver el mundo ciertos funcionarios, muy especialmente de la época correísta, en la cual creen que entrar a una función es para robarse el dinero de los ecuatorianos. Por supuesto hay que conjugar la experiencia y la juventud, por supuesto, doctor, muy de acuerdo, porque con las últimas autoridades que hemos tenido a través de la Asamblea, mire, el señor Jorge Corozo, en lo que va de la Asamblea, en su presencia, en representación de esta provincia que le dio el voto, 0 proyectos presentados en la Asamblea. ¿Qué podremos decir esto? Que no ha presentado nada. Si le mandamos a la escuela pierde el año, porque no ha presentado un deber, no ha presentado nada. El otro señor asambleísta de la tienda del partido de gobierno fue destituido por la Contraloría, pero igual se mantiene en la Asamblea. El otro señor asambleísta, el señor Curichumbi, que lo único que en su momento nos hizo quedar en vergüenza a todos los riobambeños y chimboracenses, cuando por ahí emocionó que quería hacer casar a las monjas y también igual a los curas. El otro señor asambleísta, que creo que vive un poquito más cerca del sol, está más abrigado que nosotros, no ha habido ningún aporte, pues. Entonces ahí es donde nos llama la reflexión, de que no es ya responsabilidad de ellos, sino es responsabilidad de los electores. En el momento de que nos entregan ese papelito con un esfero, hay que ser responsables, porque de ello depende el futuro y el desarrollo de las nuevas generaciones, y no estar abocados que año tras año están arrepentidos del cuadro de candidatos o representantes que tenemos en la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí es un tema de meditar mucho, el tema de la falta de seriedad y la falta de responsabilidad del electorado, el momento de elegir muy responsablemente a nuestros dignatarios. 9 de la mañana con 39 minutos. Doctor, quiero agradecerle por su presencia y le dejo en la parte final de este diálogo. Bueno, yo quiero agradecerte, Juanito, a ti por la entrevista y esperemos de que los ecuatorianos en los próximos días, próximos meses, actuemos con mucha responsabilidad. No solamente le corresponde a los medios de comunicación, a sus autoridades, sino que también corresponde a la ciudadanía en general y también a los medios de comunicación orientadas de la mejor manera para que esta ciudad y este país, y claro, por supuesto, hablando ya de nuestra provincia, pueda salir adelante. Yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que esta pandemia nos ha permitido, de alguna forma, puede ser una debilidad, pero al mismo tiempo puede ser mejor dicho, una fortaleza. Eso nos va a permitir que nosotros podamos imaginarnos, crear en nuestro imaginario cosas diferentes que antes no la teníamos. Hoy, como se puede ver, solamente, por ejemplo, el consumo de ciertos bienes y servicios, ahora ya se lo hace solamente a través del sistema de Internet. Y eso es bueno porque de alguna manera permite ciertos ahorros dentro de nuestras economías o de nuestros negocios. Nos da también ciertas comodidades. Pero yo creo que esa visión, yo creo que hay que seguir motivando a través de los órganos descentralizados, de los gobiernos descentralizados de la provincia de Chimborazo. Yo creo que debía seguir motivando para que de alguna forma nuestra ciudad, nuestra provincia no se quede estancada, sino que sea el inicio para que con una nueva visión de ver el mundo, con las actuales circunstancias, podemos buscar mejores días para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros ciudadanos en general, y que se lo haga sobre todo con mucha honestidad y transparencia en cada uno de nuestros actos. Muy bien, doctor, muchas gracias al doctor Santiago Guevara, estado en el informativo Transparencia a través de la página de Transparencia-Bajo. Son las 9 de la mañana con 41 minutos, una pausa y retornamos.